alcemos nuestros ojos, se cerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Todavía aún nos queda anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Así comenzaron las cosas y nuestro humilde aporte, viviendo en ese entonces en Massachusetts, era permanente. Casi toda la semana estábamos allí conectados, participando como orador regular o sencillamente como oyente y dando nuestro respaldo. Eso fue muy bonito en los inicios y recuerdo temas particulares y especiales cuando salió aquella bula papal y también cuando se establecieron las pautas en las Naciones Unidas, que presentamos un tema, el Vaticano y el papado y la ONU, agenda conjunta, que tuvimos una noche donde prácticamente se abarrotaron las líneas debido a la mucha audiencia que tuvimos en esa ocasión. Dios se ha glorificado. Creo que la cadena ha cumplido un rol muy importante, muy especial en estos últimos años. Muchísimas vidas han sido alcanzadas en diferentes continentes, Latinoamérica muy en especial, ¿verdad? Y América del Norte, o sea, los Estados Unidos, pero también esto ha llegado tierras allende el mar, Europa y otras partes, así es que ha sido de grande bendición. Y los hermanos predicadores, yo sé que en diferentes momentos han habido algunos, otros luego pues hemos tenido que retirarnos, han llegado otros, y de igual manera el Señor ha estado en las vidas de ellos ministrando al pueblo. Pero yo quiero en esta noche también dar mi testimonio de cómo han sido las cosas cuando por dirección de Dios, por providencia de Dios, hemos tenido que dar el paso de salir de los Estados Unidos, donde vivimos por muchos años, y entonces ejerciendo el ministerio allá y viajando a diferentes países de Latinoamérica como misionero, evangelista, fungiendo el rol también pastoral allá en algunas zonas de los Estados Unidos. Pero llegó el momento en que nos inquietaba cumplir con la explícita voluntad de Dios, entrando por fe, velo adentro al lugar santísimo, y al mirar los eventos y los acontecimientos finales que comenzaron a suscitarse, entendíamos que era necesario un movimiento práctico en dirección a la voluntad de Dios en lo relativo a la ciencia de la verdadera educación, lo que es el mensaje de salud y también la salida al campo, el abandono de las ciudades y radicarnos en el campo para cumplir la ordenanza del Señor de cultivar nuestros propios alimentos de una manera orgánica y establecernos en lugares rurales para desde allí y como puestos de avanzada ir a las ciudades a proclamar el mensaje último a el mundo que perece, fortaleciendo además la experiencia de los hermanos. Así las cosas, diferentes situaciones nos mostraron que había llegado el momento. Y nosotros, mi esposa y yo,
decidimos finalmente que no podíamos estar un día más ya en los Estados Unidos. Así es que nos pusimos en dirección de obedecer la voz de Dios. No les quiero abundar demasiado en este testimonio porque sería muy largo. Pero hermanos, lo que puedo decirles es que no nos arrepentimos de haber dado el paso, de haber hecho este movimiento. Cuando estábamos en los Estados Unidos y participamos en la cadena, estábamos muy vigentes, hablando con los hermanos, moviéndonos de un estado a otro, en contacto con la hermandad allá en los Estados Unidos, pero al venir para acá, prácticamente comenzamos a perder el contacto con algunos, comenzamos a estar en bajo perfil, como se dice, y entonces ya los hermanos no nos llamaban. Yo pienso que algunos, no sé si pensaron, se murió nuestro querido amigo y hermano Pastor Robles, ¿qué pasó con él? ¿Dónde está? Porque realmente la vida aquí, hermanos, es diferente. Ya no podíamos estar tan permanentes en los medios, ni tampoco a través de las redes, porque nosotros actualmente, después de muchas vicisitudes y tantear diferentes puntos y lugares, pasar muchísimas decepciones y crujías y un serial de pruebas fuertes que nos llevaron hasta el punto de las lágrimas y clamar a Dios, pero son las ocasiones que el Señor utiliza para demostrar su gran fuerza, su grande amor, y esas pruebas son precisamente las que fortalecen. Doy esto a manera de testimonio porque quiero decirle a los hermanos de América que sí se puede, pero hay que ejercer una férrea voluntad, disponiéndose a dejarse usar por Dios y no mirar atrás. Si usted comienza a mirar atrás o a estudiar las posibilidades y a mirar las condiciones con demasiado exigencia, le va a ocurrir, mi querido hermano o hermana, como a la mujer de Lot, que tenía una casa tan lujosa, con muebles tan exquisitos, que le costaba a ella abandonar su entorno y su ambiente de confort, porque esa zona de confort amarra, y es precisamente una de las estrategias del enemigo, mantenernos atados con la economía, con nuestras familias, y cuando no es una cosa es otra, y cuando no es el esposo es la esposa, o los hijos, o una situación particular, o una enfermedad, un contrato de trabajo laboral, o un plan o proyecto familiar. El asunto es que pasan los meses y pasan los años, y llegó un punto, hermanos, en que nosotros entendíamos que o abandonábamos todas esas cosas, o sencillamente el diablo nos iba a arropar, iban a pasar los años y no íbamos a dar el movimiento. Así es que hay que dar el paso de fe, y es precisamente lo que yo creo que ha faltado en muchos de mis hermanos, que al no tener conciencia de la expresa voluntad de Dios, se han movido tal vez más por emocionalismo. Y lo puedo decir porque recuerdo en el año 2015, que todavía estábamos en los Estados Unidos, nosotros viajamos en el 2016, ocurre y viene a ser que se estaba publicitando mucho la visita de el obispo de Roma, Francisco. Ustedes recuerdan cuando fue a los Estados Unidos, a Filadelfia, a Nueva York, primero a Nueva York, ¿verdad? Bueno, primero a Washington, donde tuvo la entrevista con el presidente de entonces, Barack Obama. Luego fue a Nueva York al día siguiente, después de la entrevista, y después de hablar en el Congreso, entonces cogió para New York, y de ahí a Filadelfia para la celebración del Día de la Familia. Eso fue, pues, fue realmente una situación, una hipérbole lo que ocurrió allí, una exageración, ¿verdad?, con el despliegue noticioso que se dio, y muchos pensaban y suponían que venía el decreto dominical, y muchos hermanos ahí comenzaron a hacer movimientos y a llamar a sus países con la intención de moverse hacia el campo. Pero ¿qué ocurrió? Que pasó la euforia, y hermanos que inclusive habían adquirido tierras en sus países de origen, luego entonces estaban vendiéndolas de vuelta, porque entendían que no era tan pronto como habían supuesto. Así es que, hermanos, ese es el problema de cuando las cosas se hacen por emoción. Nosotros hemos entendido
que Dios es soberano de los tiempos, ha llegado un momento crucial en la historia humana, pero Dios nunca va a hacer el trabajo que el ser humano debe hacer. Así es que debe usted disponerse a, como Abraham, salir sin saber a dónde iba. No quiero decir esto que no se hagan los preparativos, lo que quiero decir es que hay que confiar plenamente en el Señor, sabiendo que si Él nos manda, sus órdenes son habilitaciones, o sea, Él nos dará también la capacidad, la fuerza y la sabiduría para actuar. El asunto es que muchas personas creyentes, con la excusa de que Dios dirigirá nuestros pasos, pero que hay que hacerlo de manera comedida, bien pensado, lo cual es cierto, se recuestan de esta postura y pasan los años y no ocurre nada. Entonces es un extremo también peligroso que debemos evitar. El apresuramiento debemos evitarlo, pero también esa indolencia y ese espíritu de dilación al estilo de Lot debemos evitarlo, porque entonces estaríamos cayendo en el frío formalismo, y el otro extremo sería el fuego del fanatismo, ¿verdad? Así es que hay que entender que lo que hay que hacer debe hacerse presto, los preparativos deben hacerse con tiempo, pero al mismo tiempo, de la misma manera en que nosotros entendemos que el movimiento debe darse con precaución, no debe dilatarse más. Nosotros tenemos, hermanos, los grandes retos del año 2020. ¿Y qué ha pasado con la cadena? ¿Qué ha pasado con Fuerte Clamor Final? Que muchos, el fervor de los inicios, el primer amor ha desaparecido. Muchas personas pues escuchando temas poderosos, en algunos casos prácticamente noche tras noche, han caído en la desidia, en el desinterés y en el famoso cuentito infantil aquel del lobo, ¿verdad? Viene y no viene nada el lobo. Entonces, después que se dijo esto tantas veces, finalmente el lobo vino y sorprendió. Pero no debiera ocurrir a nosotros como esa historia infantil, porque no estamos en tinieblas para que aquel día nos tome como ladrón. Pero lo cierto es que ha habido, y lo he percibido, un desinterés. Ya los hermanos no entran como antes, ya no son tan fervorosos como antes, por lo menos no se percibe así. Y aquellos que hemos dado el paso de salir de América y nos hemos internado en las zonas rurales, pues de alguna manera prácticamente hemos sido delegados al olvido, a un segundo plano. Ya nadie se acuerda del obrero que una vez estuvo allá y piensan que desapareció. Pues no hemos desaparecido, hermanos. Ahora es justamente cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios, aunque estemos en bajo perfil, aunque no sonemos tanto, aunque no estemos en los medios, aunque nuestros temas no aparezcan con la frecuencia de antes, semanalmente, y muchas personas dicen, ¿dónde está usted? ¿Dónde están sus temas? No es lo mismo, hermanos, bregar allá en los Estados Unidos, donde la tecnología existe y donde tenemos acceso a las redes y a la señal de internet, que estar involucrado aquí en el campo, bregando con la agricultura orgánica, en un lugar donde la señal y la tecnología pues no favorece para estar en los medios de comunicación. Lo que sí puedo decirles es que la bendición del Señor está allí. Estamos cultivando nuestros alimentos. Todavía quisiéramos poder tenerlos donde no dependiéramos del sistema. Todavía hay que depender del sistema porque no tenemos una agricultura, apenas estamos, se puede decir, comenzando, una agricultura completa que nos abastezca. Pero sí puedo decirles que el ambiente es muy acogedor, con un aire fresco, no viciado, no contaminado, un ambiente rodeado de pinos, en colinas, más bien en cordilleras montañosas, con un panorama muy hermoso, una vista exuberante, exquisita, aire fresco, agua de manantial, y entonces tierra no contaminada, porque allí en ese entorno solamente vivimos familias que estamos con el mensaje de la verdad presente, y todos tenemos la misma mentalidad en cuanto a cultivo. No sabemos mucho de estos menesteres, apenas
estamos haciendo pininos, pero el Señor siempre manda a un ángel ayudador, ¿verdad? En la persona de algún hermano que nos orienta, nos ayuda con la agricultura. También ha sido una gran prueba la construcción, todavía la vivienda nuestra, por ejemplo, está a medias, pero eso no ha sido óbice para que no demos el mensaje. Permanentemente, durante todo el año nos mantenemos activos. Acabo de venir de un viaje por la zona fronteriza, visitando hermanos por allá, compartiendo con ellos, presentándoles proyectos y planes. Campañas también para los inconversos, para los no creyentes en diferentes puntos. Ahora estoy en la región del este, por eso les estoy hablando a ustedes, porque este sábado pues me toca también aquí estar por esta región predicando, y entonces estoy en casa de mi madre donde tengo buena señal y por eso me estoy dirigiendo a ustedes. Pero ya entonces a principio de la semana vuelvo a viajar para la zona montañosa donde vivo, y el jueves entonces nos estamos moviendo para otra parte de la región norte, donde estaremos predicando allí en un congreso nacional donde varios cientos de personas de diferentes puntos del país estarán llegando. También allí estará la presencia del pastor Johan Piedrahita, invitado desde Panamá. Así es que tendremos una reunión muy favorecida con el Señor. Eso esperamos, y donde la manifestación de su Santo Espíritu será una realidad, porque desde ya estamos orando por eso. Hermanos, quiero también informarles que en la medida en que el Señor les bendiga, deben ustedes manifestarse con el apoyo de materiales para esta zona. Por ejemplo, en el pasado estábamos recibiendo libros Conflicto de los Siglos, que está muy bien editado, que dice cuál será su desenlace, que presenta como un juego de ajedrez en la portada, que dice pasado, presente y futuro. Hemos hecho una distribución masiva por todo el país. Este libro lo repartimos con mucho criterio, no es simplemente dar libros así en la calle de manera suelta y desorganizada. Nosotros montamos seminarios del Conflicto de los Siglos, y a los asistentes le ponemos un ejemplar en la mano y vamos explicando el libro en los diferentes capítulos y cómo la historia se va desenvolviendo a través de los siglos, y las personas con su libro en la mano, nosotros les estamos guiando por qué página vamos en la historia, el capítulo, cómo se llama, les señalamos el párrafo de la página en particular, y así lo vamos guiando para que todos puedan llevar la lectura hasta que concluye con la crisis final que se nos avecina ya, y el triunfo final del pueblo de Dios, y la bendición para los fieles que guarden los mandamientos de Dios, el tema del sábado y lo que tiene que ver con ley dominical, el dominio papal, todas esas cosas, y la persona se queda pues muy imbuida del material profético de una manera práctica, simple. Así es que va a ser muy útil si puedan llegar a algunas cajas acá de ese libro. Hermanos, debo decirles, y quiero hablarles de manera directa, nosotros hacemos la obra de Dios ahora, apoyamos la obra de Dios ahora, o no la vamos a hacer nunca. El 2020 viene con muchísimos retos. Quisiera tener tiempo o tal vez ocasiones en otro momento para explicarles. Yo sé que ustedes lo saben porque son estudiosos de las Escrituras y de las profecías. Además, muchos de los predicadores acá en la cadena y en otras partes por las redes sociales, yo creo que nos mantienen bastante al tanto, ¿verdad?, de los aconteceres, los sucesos, los eventos. 2020 es un año de reto, no sé si tal vez será la última oportunidad, pero algunas veces se nota la apatía, la indiferencia de los hermanos en colaborar con los pastores de verdad presentes, y en esto no nos parecemos mucho a los corporativos, a los cuales muchas veces los señalamos con el índice como personas en apostasía, o que han abandonado el mensaje de los pilares, de los hitos, de los símbolos del adventismo histórico. Sin embargo, esas personas, en lo que tiene que ver con obedecer a los requerimientos de la institución, pues, en un sentido son mucho más fieles que nosotros. Por lo menos respaldan a sus obreros, respaldan a sus ministros. Yo puedo decirles a ustedes que por la gracia de Dios nosotros hemos sobrevivido aquí. Sin embargo, un sector
importante de los hermanos de verdad presente de los Estados Unidos, aún de nuestra propia nacionalidad en Latinoamérica, simplemente, hermanos, son indiferentes con los hombres que dejan el forro, que dejan el pellejo, que dejan el cuero en la calle y estamos a tiempo completo en esta labor. Y no se mira ningún tipo de respaldo y entre los predicadores a veces hemos comentado estas situaciones y decimos, ¿qué pasa con este pueblo que se dice de la verdad presente? Hermanos, de pronto la palabra de Dios dice que las personas con posesiones las tirarán en las calles y dirán, aquí está mi plata y mi oro, pero de nada servirá. En el poquito tiempo de gracia que nos separa de la eternidad, es ahora o nunca donde tendremos que hacer la obra de Dios, hacerla nosotros, apoyar a los que lo hacen. ¿Cómo puede ser que tengamos que estar aquí haciendo literaturitas así, en malas imprentas o con un impresor, con un printer, ¿verdad? Y no haya tal vez trabajo de calidad, y muchas veces los obreros de Dios tenemos que languidecer, suspender actividades porque no hay recursos, limitarse uno también con una alimentación cuando al principio la tierra no genera pues suficientes recursos, tener que vivir en limitaciones. Y sabemos que la mayor parte de los hermanos de verdad presentes son hermanos de extracción humilde, son hermanos sencillos. Pero Dios bendice, hermanos, y nosotros estamos con el compromiso de compartir nuestras bendiciones para que la obra de Dios avance y prospere y para que puedan haber hombres dedicados a tiempo completo a esta obra. Por ejemplo, quiero presentarles el proyecto que tenemos aquí para comenzar prontito ahora en el 2020, en este calendario gregoriano, ¿verdad? Nosotros sabemos, por ejemplo, que el año no comienza para esta época, sino en primavera, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el mes de Abib. Sin embargo, vamos a guiarnos mientras por este calendario, porque es el que cumple con las especificaciones de el proyecto, vamos a decir, de naciones, el calendario gregoriano. Bueno, pues ahora en enero, el mes próximo, cuando en este calendario está comenzando el año, nosotros queremos inmediatamente comenzar un proyecto de escuela laica para formación de jóvenes en periodo intensivo de unos 3 meses, prepararlos como médicos misioneros, como agricultores también para la tierra, y con un mensaje de amonestación al mundo. Eso lo queremos hacer de manera, vamos a decir, muy agresiva. Esta escuela laica también llevará un sanatorio donde trataremos a los pacientes con los remedios de Dios de una manera gratuita. Nos ha dado verdaderamente vergüenza saber que muchas personas se están lucrando con el mensaje de salud, y no es que tal vez no tengan el conocimiento de la aplicación de los remedios naturales, sino que lo han hecho de una manera interesada y utilizando una bendición del Señor que ha sido los remedios naturales para hacer mercadería, y con el Evangelio no se puede hacer mercadería. Hay personas que han acudido, y yo sé lo que les estoy diciendo, hermanos, porque ocurre en diferentes partes de Latinoamérica, Estados Unidos y aquí en este país del cual les estoy hablando, la República Dominicana, sanatorios que para admitir a un paciente se les cobra una cantidad de dinero, en la mayoría de las veces fuera del alcance de personas de escasos recursos y muy por encima lo que se le pide, por ejemplo, al salario mínimo de la población promedio. Así las cosas, este paciente no puede cubrir ese costo del tratamiento médico y eventualmente no puede recibir tratamiento. Y si lo hace por un breve tiempo, una semana, digamos, cuando la segunda semana necesita continuar con el tratamiento, si no aparece la cuota para cubrir la segunda semana, entonces lo despachan para su casa. Nos parece sencillamente que esto para nada corresponde con la instrucción dada por el Señor. No veo en la Biblia ningún ejemplo donde el Señor asociara la sanidad con el cobro de dinero. En una ocasión sanó Jesús a un leproso, es lo único que veo
como que se le exige a la persona que haga algo, y el Señor le dice a este leproso: ve y preséntate al sacerdote y paga la ofrenda, o cumple con la ofrenda cual lo estipuló Moisés. Cuando usted va allí a Levítico, notará que lo que le mandaba a Moisés, o la ley de Moisés, era que un cabrito debía ofrendar como agradecimiento, y si era muy pobre, una palomita. Ese era lo que tenía simplemente que ofrecer, no como pago, sino como ofrenda de gratitud. Pero ese no es el caso de los llamados sanatorios de hoy día. Nosotros queremos pensar que sencillamente están no malintencionados, sino que tal vez de alguna manera podrían estar, quiero yo pensar, ¿verdad?, que sencillamente estas personas tienen una información distorsionada y que no hay mala intención. Pero la verdad, hermanos, es que la obra avanzará basado en la mano derecha del mensaje del tercer ángel, que es la reforma pro salud, y esta abrirá muchísimas puertas, y pronto no habrá ya más obra ministerial en la línea ministeriales regulares o tradicionales, porque lo que habrá o existirá será reforma pro salud. El mundo está enfermo, y en la medida que se contamine más la tierra y el planeta, más personas necesitarán alrededor del globo pues asistencia médica. Y qué mejor oportunidad para nosotros ofrecer en tales condiciones la oferta de la salud como el Señor la prescribió en su palabra y en los benditos libros del Espíritu de Profecía. Así es que formar jóvenes con este criterio resultará de grande bendición, sin cobro alguno en el sanatorio, y formando jóvenes sin costo alguno en la escuela laica misionera, que puedan venir de diferentes partes de Latinoamérica. El tiempo es muy corto, no sabemos por qué tiempo, por cuántos años tal vez podría esto estar funcionando, 1, 2, 3, no sabemos. Dios es el soberano de los tiempos, pero aunque el Señor viene muy pronto y tal vez no tengamos espacio para un desarrollo muy extenso de este programa, pues cuando el Señor venga, lo que queremos es que Él nos encuentre obrando así, o sea, haciendo su voluntad. Así es que animo a los hermanos de la cadena, donde quiera pueda llegar este mensaje, que se involucren, hermanos, con el trabajo misionero antes que llegue el momento donde usted diga: bueno, pues ¿qué hago con mis recursos? Y yo le voy a decir: hermanito querido, hermana querida, ¿por qué no lo hizo usted hace un año? ¿Por qué no lo hizo hace 2 años? ¿Por qué no lo hizo hace 6 meses? ¿Sabes qué? Su dinero perezca contigo. ¿Recuerdan, verdad, esas tristes palabras que le dijo los apóstoles, Pedro a Simón, al mago allí, cuando quería pedir el don de Dios, el Espíritu Santo, como comprarlo? Y se le dijo: tu dinero perezca contigo. Hubo oportunidad en que tal vez pudo haberlo hecho y no lo hizo. Así es que, hermanos, estamos de una forma agresiva. Queremos preparar también material en una imprenta para lanzarlo a Latinoamérica, aquí al país y a Latinoamérica, y concientizando hombres y mujeres para el gran asalto final a este mundo, ¿verdad? Debemos asaltarlo, pero de una manera del punto de vista positivo, en el buen sentido de la palabra. Reciente hemos recibido también a una pareja de jóvenes colombianos que vienen desde Ecuador a enrolarse en el trabajo en todo el país. Así es que estamos sin descanso, pues inmersos en la obra de Dios. Estas personas no vienen contratados para recibir ningún sueldo, ningún dinero. Aquí se vive por fe, hermanos. En estos países pobres se vive el día a día, se vive por fe. Avanzamos de la manera que Dios nos ayude. El dinero aparece para echar combustible al vehículo, movilizarse, lo que Dios ponga en la mesa. Algunas veces sé por experiencia lo que les estoy diciendo. Hay que comer entonces yuca con ajo. Eso es lo que aparece ese día, o con un poquito de cebolla, ¿verdad? Otras veces el Señor entonces provee, es más pródiga la alimentación. Por eso queremos plantar una diversificación de productos agrícolas para que haya una alimentación balanceada y que los nutrientes en diferentes áreas puedan venir al organismo, y podamos tener también mentes ágiles, cerebros fortalecidos con los nutrientes, los minerales, las vitaminas necesarias para que tengamos cuerpos robustos y mentes ágiles
para el Señor y Él pueda hacer morada en nosotros. Pero también estamos preparados para las limitaciones. Y eso no nos detiene, que haya vehículos, que haya poco combustible, que la comida no sea tan abundante, que haya que dormir pues en el suelo, que no tengamos mucho espacio ni mucha privacidad, que el agua sea muy fría o que por alguna razón no haya muchas posibilidades de conseguir el agua. Nada de eso, hermanos, a un misionero lo detiene. Y es bueno que los que viven en regiones o zonas o países donde tal vez ustedes no están pasando por esas limitantes, entiendan que igual ustedes pueden colaborar para que la vida sea un poco más llevadera para los hombres y mujeres que estamos inmersos en esta obra. Hay grandes retos para el año 2020 y necesariamente el pueblo de Dios debe aunar fuerzas para que esto pueda ser una realidad. Les hablo con el corazón en las manos, hermanos, sabiendo que la experiencia de hermanos en los Estados Unidos es radicalmente opuesta a la de que vivimos, la experiencia que vivimos en los países de Latinoamérica. Así es que esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque simplemente se nos acaba el tiempo. Ustedes han seguido las noticias proféticas de todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, alrededor del mundo. Ahora mismo acaba de terminar una reunión en Madrid, España, la semana pasada, que debió producirse en Santiago de Chile, pero por razones de las convulsiones sociales de este país suramericano, en Chile, se movió para España, e inmediatamente allí la convocatoria fue para que las naciones del mundo se abocaran al cumplimiento de los acuerdos climatológicos del 2015 en el Acuerdo de París, donde se está diciendo el secretario de la ONU, el señor Antonio Guterres, y secundando a las palabras de Francisco de su encíclica Laudato Si, que han sido lentos y que se han quedado en teoría en la ejecución de las propuestas del Acuerdo de París para el cambio climático y del cumplimiento de la encíclica Laudato Si, donde formula Francisco la necesidad de que se aboquen todos a la unidad mundial para salvar el clima, y entre las propuestas está allí bien escondida, se puede decir, en la última parte del libro, no porque no lo explique de manera gráfica, sino porque espera hasta el final del libro para decir que se requiere de volver otra vez a la adoración dominical. Esto está pasando ahora mismo. Y ustedes también conocen de los planes para el mes de marzo, donde se está convocando en la ciudad de Asís, Italia, a la reunión de los financistas y economistas del mundo para cambiar la economía del mundo e imponer las reglas de compra y venta en el planeta y del manejo de bienes de consumo. Y entonces para mayo, en el Vaticano, la otra convocatoria con los educadores del mundo para establecer el control de todos los medios de educación mundial y establecer entonces así los parámetros de estilo de vida en una comunidad globalista donde esperan entrar a la confraternidad mundial. Así que esto está, hermanos, para arrancar en cualquier momento, hasta donde Dios se lo permita. Yo quiero pedir dirección a Dios, porque quisiera leerles un texto de segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 5 al 8. Así es que les invito a que vayamos a ese pasaje bíblico escritural, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 hasta el 8. Que el Señor con su Espíritu nos ilumine mientras leemos este pasaje escritural inspirado y nos dé sabiduría para que el Espíritu que inspiró el escritor bíblico también nos dé entendimiento para comprenderlo nosotros y aplicarlo. Dice la palabra de Dios inspirada, citamos: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción
el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este pasaje habla de la intención que ya se veía estar aflorando en los días de Pablo, de el hombre de pecado, que nosotros conocemos por la inspiración de el Espíritu de Profecía, que es el papado, el sistema clerical papal. Ya estaba asomando, pero dice Pablo que a su debido tiempo habría de manifestarse, porque ya está en acción ese misterio de iniquidad, solo que algo lo estaba deteniendo en ese tiempo. Y lo que estaba deteniendo el surgimiento completo y el establecimiento del hombre de pecado como sistema papal no era otra cosa que Roma en su aspecto, en su manifestación imperial, lo que nosotros conocemos como Roma pagana, la Roma de los Césares, que ustedes saben surgió a raíz de la caída del imperio griego, y entonces surgió Roma, que era el imperio que estaba en boga en los días de Cristo, y bajo el imperio romano fue que se llevó a cabo el juicio de Jesús y su crucifixión. Pues también fue el imperio que destruyó Jerusalén en el año 70. Entonces Pablo dice, bueno, hay otra fuerza, otro poder que está por asomarse, pero hay quien al momento lo detiene. Era justamente esa Roma imperial o Roma pagana que precedió, estuvo antes del surgimiento del cuerno pequeño. Ya entonces para el siglo IV comienza a debilitarse ese imperio romano, ese sistema de Roma imperial, y entonces ahí con Constantino, que ya trata de salvar el imperio que estaba en su debacle, en su etapa final de desintegración, entonces hace la fusión del imperio pagano con el cristianismo en el siglo IV, 321, y entonces Constantino allí comienza a darle vigencia al poder papal, hasta que finalmente 2 siglos después, en el 538, comienza ya la hegemonía completa del sistema clerical papal, donde no solamente eran los líderes eclesiásticos, sino también los jefes del sistema o gobierno imperial. Y comenzó entonces ahí la larga historia de 1260 años, de la época medieval, la Edad Media, donde el papado ejerció un dominio total y férreo en el mundo. Así es que alguien lo detenía, y era en este caso un sistema, el sistema pagano. Ahora, hermanos, esto como aplicación doble, porque esto está en el contexto también de la manifestación del hombre de pecado en los tiempos nuestros, ahora en pleno siglo XXI. Desde el año 2015, el año de todos los acuerdos, donde ustedes recuerdan, entre otras cosas, las situaciones que se dieron en el 2015, por ejemplo, la unión de personas del mismo sexo con la aprobación de la Corte Suprema en los Estados Unidos. También en ese año, pues comenzó el año de gracia, o el año de jubileo, que recuerdan ustedes comenzó en diciembre, ¿verdad?, de ese año, y terminó un año después, en el año 2016. Ese fue el año también, 2015, de los acuerdos de la ONU para el establecimiento del nuevo orden mundial, que ya por tiempo se venía estudiando, pero fue allí cuando se pusieron las bases y se habló de los 17 puntos de desarrollo sostenible de la ONU, y la alianza concretada entre el Vaticano y las Naciones Unidas, todos los países del mundo. Ese año también sale la encíclica Laudato Si, pero ese año también se celebra el Consejo Episcopal Latinoamericano y se establece el Plan Papal 2015-2019, donde se dice que no puede pasar el 2019 sin que se establezca por legislación el domingo como día familiar y día de descanso. Todo eso ocurre ese año. Manifestaciones también en el campo de la política, desastres naturales, manifestaciones también
en la naturaleza con las 4 fases de luna en sangre, las tétradas, ustedes recuerdan, en fiestas justamente coincidiendo con las fechas de fiestas hebreas. O sea, una serie de eventos se dan en ese año que parecía que ya para esta fecha, hermanos, todo habría de concluir. Sin embargo, cuando finalmente el año siguiente se dan las elecciones, ustedes saben, en los Estados Unidos, la gran favorita, la señora Hillary Clinton, la favorita también del papado, pues el candidato republicano se había enfrentado con el Papa de Roma, el que eventualmente resultó ganancioso, Donald Trump. Así es que con el papado a favor de la señora Hillary Clinton pareciera que todo iba a su cumplimiento final, ya que la señora Clinton apoyaba el plan papal en todas sus partes. Se había dicho en sus propuestas de campaña política para ganar la presidencia que de lograrlo ella cambiaría o sugeriría el cambio de las doctrinas de las iglesias para adecuarlas a el mundo moderno y al sistema globalista. Así es que a pesar de que ella era favorita en todas las encuestas, de alguna forma el Señor impide esto, tal vez por amor a nosotros mismos, y entonces el menos posible, el menos favorito es quien gana las elecciones por la razón que fuera, que no nos toca a nosotros hacer análisis de eso. Pero no hay dudas de que nos ha dado un compás de espera, porque el señor Donald Trump, si nosotros somos conscientes de todo lo que está ocurriendo, ha sido la autoridad que ha frenado la ejecución del plan globalista. Para decirlo de otra manera, es la persona que ha detenido el surgimiento o el poner en vigencia el nuevo orden mundial. El señor Trump se ha opuesto a el nuevo orden mundial al decir que cada país debe abogar por su soberanía y que cada país debe defender su nacionalismo, y que él tratará de hacer, o que su plan de gobierno es hacer América grande otra vez. Ha gobernado con los cristianos evangélicos y católicos, diciendo que se oponen radicalmente a cualquier violación de libertades religiosas, y que no usará nunca el poder para imponer criterios espirituales a personas que piensen diferentes a los que están en el poder. Y ha también defendido las famosas barreras o las murallas, los muros, en contra de la postura papal de que deben construirse puentes. Y otra vez el señor Donald Trump ha enfrentado al papado cuando le entregó la copia en un encuentro que tuvieron de la encíclica Laudato Si. El pontífice de Roma le pidió que la leyera, lo que él dijo: sí, la voy a leer. A los pocos días salió diciendo que eso no tenía ningún sentido y que el calentamiento global y el asunto del cambio climático era un invento de los chinos. Así es que ahí se agravaron los pareceres entre estos dos mandatarios mundiales, estas dos figuras mundiales. Y entonces actualmente el señor Trump ha dicho que bajo ninguna circunstancia él quiere que los estados continúen en el Acuerdo de París del 2015, donde se llegó al consenso de que todos los países del mundo que pertenecen a la ONU, incluyendo a los Estados Unidos, estarían apoyando el calentamiento, el trabajo para evitar el calentamiento global, salvar al planeta, la casa común, como dice Francisco. Y para nada el señor Trump ha querido cooperar con esto, y ha dicho que no favorece las propuestas papales de globalismo. Esto tiene, mis queridos amigos y hermanos, si usted hace un análisis, esto tiene el proyecto papal detenido. La influencia de este hombre, que es el presidente de la nación más poderosa. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo es esto? Porque Apocalipsis 13 los presenta haciendo un trabajo en común. No los presenta de manera antagónica, sino más bien actuando en consenso, en equipo. Y de pronto ahora esta bestia que surge de la tierra, representada por los Estados Unidos, que tiene
apariencia de cordero, pero tiene cuernos, ¿verdad?, como de cordero, pero habla como dragón, se está oponiendo a la primera bestia, cuando en Apocalipsis 13, la bestia que surge del mar, el papado, y la bestia que surge de la tierra, el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, no se hacen la guerra, no son antagónicos, sino son equipo en una misma dirección. Bueno, pues en realidad no es Estados Unidos quien está realmente oponiéndose al plan papal, porque la señora Nancy Pelosi, la representante de la Cámara Baja, o la Cámara de Representantes, ha dicho que esa es una sola voz y que el señor Donald Trump no representa a la nación norteamericana en cuanto a sus sentimientos, y que sencillamente la nación norteamericana y el Congreso seguirán adelante apoyando las propuestas globalistas y las iniciativas del Acuerdo de París, que van a seguir adelante. Y ustedes saben entonces más recientemente lo que ha ocurrido, que en los Estados Unidos ahora se le está tratando de hacer lo que se llama un impeachment, o sea, un juicio político a el presidente Donald Trump. Esto patrocinado por la Cámara de Representantes, que en muchos países se llaman los diputados, la Cámara Baja, encabezados por precisamente su vocera, que es la señora Nancy Pelosi, un juicio político que ha aprobado ya la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Va a ser bastante difícil que esto se realice debido a que va a encontrar la barrera de la Cámara del Senado, o sea, de los senadores, que van a defender posiblemente no tanto a la persona de Donald Trump, a pesar de que pertenecen al Partido Republicano, sino que van a defender a su partido, porque sería una derrota política para ellos que un presidente sea destituido, que es lo que procura el impeachment, el juicio político, o sea, sacar a un presidente acusado no de que no acepte el cambio climático, porque el asunto no viene por allí, sino ligado a unas acusaciones de componenda con Rusia, y también en cuanto a las elecciones, que permitió como injerencia de parte de Rusia en las elecciones, y que también no aceptó, o más bien no ejecutó una decisión del Congreso en cuanto a una ayuda a un país asiático, y que tenía conversaciones fuera de lo que correspondía a un mandatario con ellos, o sea, como que de alguna forma les estaba sobornando para que cumplieran con algunos requerimientos que Trump estaba imponiendo, y que eso debería ser condición para que entonces él le diera un dinero que el Congreso había aprobado, y eso no lo puede hacer un presidente a la espalda del Congreso. Entonces, basados en esas dos posiciones, él está siendo pues acusado y se está proponiendo el juicio político para destituirlo del cargo. Realmente lo que subyace es que este hombre Trump ha confrontado de manera directa al Vaticano y al plan de la élite globalista. Por eso, este mismo año y hace unos días, Antonio Guterres dice que el proyecto se parece detenido porque no ha habido voluntad política para ejecutar las acciones del plan o del Acuerdo de París. Y el líder en esta desidia, en esta, vamos a decir, disidencia mundial, ha sido justamente Donald Trump, y quien ha detenido todo ese proceso, porque ya, como dije antes, para el 2019 debió estar todo ejecutado. Y la Agenda 2030 no es que haya que llegar al año 2030, sino que para ese año 2030, comenzando desde el 2015, cuando se propusieron las cosas, ya todo debía estar marchando sobre ruedas, y varios años ya en el 2030, con la ejecución del gobierno mundial, con una economía unificada, también la política unificada, la religión siendo dirigida por el Papado y el Vaticano. Yo les sugiero que busquen la carta Laudato Si y vean en la última parte, que yo la he estudiado prácticamente renglón por renglón, cómo este poder o sistema intenta imponer sus dogmas o sus doctrinas, su estilo de adoración. Porque escucho que se habla bastante de Laudato Si, y me pregunto si los predicadores o quienes mencionan esta encíclica conocen el documento, conocen el material. Hermanos, no es simplemente que el domingo se va a imponer como parte de la solución a resolver los problemas del planeta. Es el estilo de adoración, no simplemente domingo, sino se habla de la Eucaristía, es de la misa.
Se habla de la adoración a los santos, se habla también de la Virgen María y aceptarla como tal, se habla de dogmas católicos enraizados como la Santísima Trinidad que presentan ellos, se habla también allí de posturas espiritistas, se habla de panteísmo. El Conflicto de los Siglos tiene una cita donde dice que siempre que la Iglesia alcanzó el poder civil, utilizó este recurso de fuerza para imponer todas sus doctrinas. Así es que ese es el vino de Babilonia, no simplemente la imposición del domingo, sino un serial de creencias basadas en posturas humanas, paganas, dirigidas por el dragón, el enemigo, Satanás, para envolver a los hombres en una falsa adoración, porque el gran conflicto está basado en la adoración. Es por eso que estamos diciendo desde el principio que nosotros estamos en una época crucial, en una parte muy neurálgica de la historia humana. Nosotros desde acá, lo que Dios nos ha concedido la oportunidad, el privilegio de salir de América, estamos orando mucho por ustedes, hermanos, allá en los Estados Unidos, porque no es el mejor lugar para estar. La inspiración dice que los Estados Unidos y Battle Creek, aunque en los libros, textos en español, le han quitado esa última parte de esa oración gramatical y solamente dice los Estados Unidos podría llegar a ser el lugar de más peligro debido a que es donde más tinieblas existe, pero también en un cristianismo falso representado en el momento en que la sierva de Dios Elena White escribió y menciona Battle Creek como refiriéndose a la oficina central, la conferencia general, ¿verdad? Nosotros oramos mucho por ustedes porque sabemos que en algunos casos han querido los hermanos dar el paso de obedecer a Dios y estar en un ambiente donde les favorezca más cumplir con la misión que Dios les ha encomendado y desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Y en algunos casos, hermanos han querido y situaciones tal vez ajenas, contrarias a su voluntad, o Dios no ha permitido que una barrera sea quitada. Los hermanos y las hermanas, algunos de ellos, de ustedes, no han podido hacerlo. En algunos otros casos, hermanos, yo creo que ha faltado un poquito de voluntad, de decisión, de valentía, de entereza, de lanzarse, no solamente de creer en Dios, que Dios existe, sino creerle a Él cuando dice avanza, cuando dice mójate los pies, pon tus pies sobre el mar rojo, cuando Dios ha dicho, como le dijo a Abraham, sal y que sin saber a dónde vas, que yo te mostraré la tierra. Ha faltado voluntad, decisión y por qué no, y lo digo con toda confianza y sin intención de lastimar a nadie, ha faltado falta de fe. En muchos casos, ustedes me dirán, bueno, pero es que tampoco no es tan fácil, soy una mujer, posiblemente mi esposo no piensa como yo, o en algunos casos ni siquiera tengo esposo, no tengo recursos, a dónde voy, no tengo las tierras. Hermanos, todas esas son razones, pero yo no pienso que pueden ser razones más grandes que el mar que dividía a la tierra prometida de aquí de la zona de Egipto donde estaba el pueblo de Israel. Hay que creerle a Dios, porque el Dios que tiene a los astros en su órbita y que hace salir el sol cada día y ponerse el sol cada vez y que da el verano y que da el invierno y que manda la lluvia y que manda las diferentes temporadas y que también controla a los planetas, a los astros celestes, es tal vez el mismo Dios que quiere manifestar su gloria en ti y tú no se lo has permitido. Y el Dios que puede hacer esas grandes cosas en el universo, en el cosmos, también puede resolver el caso tuyo. Pero debes creerle a Dios y debes entregarle tu voluntad a Él, despegándote de todo lo que es terrenal, tu trabajo, sí hermano, tu trabajo, tu dinero que por seguro social, tus beneficios, los vínculos familiares que a veces nos atan y el enemigo nos presenta a un consorte, a una pareja, a un hijo, a alguien, a un hermano, una situación particular que nos encadena. Nosotros tenemos que entregarle ese caso, esa problemática al Señor, al Dios que formó los mundos y que también puede con tu propia vida y con tu propio caso, porque las cosas mayores que Dios ha hecho son un ejemplo para que sepamos que en el caso particular nuestro Él también puede obrar. Pero tenemos que creerle.
Tenemos que orar y ayunar. Hay géneros que solamente con oración y ayuno pueden vencerse. Y eso está en la palabra de Dios, en el libro de Marcos y de Mateo, ¿verdad? Nosotros tenemos que depender de Dios. Si alguno está llamado a salir de los Estados Unidos, pues que Dios tiene en su propósito que así sea. Vamos a obedecer la voz de Dios. Es una voz colectiva, genérica, no es para unos sí, unos no, pero es posiblemente en algunos casos va a ser muy difícil, ¿verdad? O tal vez Dios tiene otros planes para alguien en particular. Ahora, de manera global, esa es la expresa voluntad de Dios con su pueblo, desde que lo formó en el principio, también a través de la Edad Media y también cuando surgió el movimiento adventista. Así es que tenemos que ponernos en una condición donde Dios a través de su Espíritu pueda obrar en nosotros para que podamos salir airosos en este conflicto. Oro mucho por los hermanos que no han podido salir. Posiblemente a muchos de ustedes la crisis le va a agarrar en el lugar más peligroso del mundo que va a estar para vivir los Estados Unidos. Pido al Señor que su fe no falte, porque es muy difícil el desarrollo del carácter en esos medios urbanos, en esas zonas urbanas, donde estamos en contacto permanente con la obra de las tinieblas. Es muy difícil para ustedes desarrollar un carácter como el Señor demanda, estar con una mente donde Dios pueda hablarnos en ese lóbulo frontal, en esas neuronas, en ese hipotálamo fresco, limpio, con agua limpia, sin contaminación de música, sin contaminación de comida, sin contaminación de agua, sin contaminación ambiental. Es muy difícil, hermanos, es muy difícil en ese traqueteo de las ciudades, donde tenemos que sobrevivir cada día para ganarnos el sustento y donde no dependemos de Dios, sino más bien de nuestras fuerzas humanas. Yo pido al Señor que tenga compasión y misericordia a los hermanos que por las razones que sean no han salido. No voy a acusar a nadie, cada caso es particular, simplemente los encomiendo en las manos del Señor y les pido que le pregunten cada día cuál es su voluntad, y sabemos que su voluntad es que su pueblo esté en un lugar donde Dios pueda hablarle, como le dijo Ezequiel: ve al campo y allí hablaré contigo. Haga todo lo posible también, hermano o hermana, para vivir de acuerdo a los principios de la salud, para que su sangre pueda ser lo suficientemente limpia para que su cerebro genere buenos pensamientos, y dispóngase a cortar de una vez y para siempre con el mundo. Insisto en que es muy difícil en un ambiente urbano, pero de todas maneras encomiéndese en las manos de Dios para que Él obre, pero usted debe hacer su parte, porque es lo que ha ocurrido, y lo decía al principio, y ahora en la parte final de mi ponencia lo vuelvo a repetir. Hemos dicho simplemente que Dios obre, Dios es que sabe, que Dios me ayude, he orado, estoy en las manos de Dios, pero hay que hacer más que eso, hermanos. Hay que sencillamente creerle a Dios, hacer su parte, y como Abraham, sencillamente: Señor, voy donde tú me mandes. De esta parte del mundo estamos acá dispuestos a tenderle una mano de ayuda a cualquier hermano o hermana que quiera dar el paso. Nosotros no es que tenemos tierra para regalar, ni siquiera tenemos demasiado tierra, tenemos un pedacito nosotros, pero podemos orientarles. Si vienen por acá, les recibimos, los vamos a buscar al aeropuerto, le mostramos los lugares posibles donde está el pueblo de Dios y le enseñamos lo poquito que nosotros sabemos. Ya como decía al principio, aquí estamos con la intención de formar jóvenes, médicos, misioneros, y también jóvenes que puedan tener la práctica en los remedios de Dios y en la agricultura, además de fortalecerlos espiritualmente con el conocimiento de la palabra, en los pilares de la fe, en los hitos del adventismo, para que se preparen para el sellamiento y dar el fuerte pregón, ayudando a salvar a otros. También ellos mismos se van a salvar. Ese es el proyecto próximo que tenemos, agresivo. Hemos puesto estos planes en las manos de Dios,
y de acuerdo a sus mejores propósitos, sabemos que Él nos va a bendecir. Así es que Dios les guarde a todos de manera rica y abundante. Fe en el Señor. No sabemos si nos vamos a volver a ver o cuándo pueda hablarles otra vez. Nosotros ya les dije al principio que de aquí nos movemos a otras partes. Estamos por todos los lugares. A veces vienen ataques de adentro, desde los mismos hermanos, de las personas que usted menos piensa. Pero tenemos que hacer caso omiso a eso, escuchar la voz de Dios, escuchar sus instrucciones. Los ataques, las murmuraciones, las críticas, las personas que hacen malos juicios, que inventan cosas, suposiciones, calumnias, hay que obviar todo eso y como fieles soldados de Cristo, avanzar bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel, sabiendo que Él es nuestro guía. Él es quien tiene cicatrices por nosotros, no ningún hombre, no ningún especulador, no ningún murmurador, no ninguna persona que invierta su tiempo en dañar la reputación o echar lodo o en desanimar la labor de una persona, creando una serie de conjeturas y de posiciones como para embarrar o destruir o detener la obra de Dios. La obra de Dios no la detiene nadie, hermano amado. Usted puede tal vez derribar la reputación de un hombre de Dios. Tal vez usted puede destruir una enseñanza y decir que doctrinariamente este hermano, este predicador, aquel pastor está en lo incorrecto, pero nadie puede desbaratar un carácter semejante al de Cristo. Eso es un argumento demasiado poderoso en favor de la verdad, y es justamente nuestra misión en esta última etapa, desarrollar caracteres semejantes a lo de Cristo, que yo pueda reproducir la imagen de Cristo con una victoria sobre el pecado tal que no importa los avatares, no importa los dardos encendidos del maligno, nos podamos mantener fieles, firmes en la posición de la verdad, sin doblarnos, sin que no haya ningún viento de doctrina que pueda movernos, siguiendo el norte, siguiendo como la brújula al polo por la senda correcta. Es el Señor nuestro guía y con Él no puede haber posibilidad de fracaso. Esto se termina, hermanos, esto se termina. Concientícese de esto y no se trata de teoría. El problema con la verdad presente, el problema de los hermanos en Latinoamérica, el problema con muchos hermanos en los Estados Unidos es que somos profesionales de la teoría y no pasamos de la teoría a la práctica. Nos encanta que nos diga que ya en la ley dominical, que salió una declaración, que la revista tal dijo tal cosa, y que ya esto es un hecho, y que el siguiente evento, eso ya sí es el último y determinante, pero esto no nos mueve a nosotros a caer sobre la roca y a entender que todavía hay un serial de situaciones en nuestras vidas que debemos descartarlas. De lo contrario, todavía estamos viviendo en el mundo babilónico y de Egipto. Y ese estilo de vida semejante al de Cristo es el ideal al cual estamos llamados, porque cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarnos como suyo. Entonces Él vendrá a buscarse a sí mismo en la persona de los fieles. Así es que mi apelación en esto, que más que sermón es un conversatorio donde le he hecho análisis de cómo estamos realmente, de nuestra urgente necesidad de obedecer a Dios. Esta es una apelación del corazón, hermanos, porque les amo, porque les quiero, porque he compartido con ustedes allá en los Estados Unidos este sentir, y ahora que Dios nos ha permitido esta brecha y nos ha abierto esta puerta, y estamos tal vez en la condición donde Dios hace rato quería que estuviéramos, con anhelo, deseo que algunos de ustedes también puedan llegar a esta posición. Nos falta mucho por alcanzar, aún los que estamos viviendo en el campo. Nuestros caracteres están lejos de ser semejantes al de Cristo, pero rogamos insistentemente que el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad, y en el poquito tiempo de lapso hasta que termine la gracia podamos llegar a una posición de la altura que Dios quiere espiritualmente que alcancemos, de hombres y mujeres en Cristo Jesús, para que Él pueda sellarnos, dotarnos con su Santo Espíritu, dar este fuerte pregón y finalmente irnos a casa, ver a nuestro gran Rey venir en gloria y darles entonces la bienvenida y decir: ese que viene ahí es nuestro Dios, al cual hemos esperado y Él nos salvará. Tenemos el ardor
ardiente deseo en nuestro ser de ver la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Esa es la aspiración máxima de todo creyente, y los que aman su venida, Él les premiará con la corona de la vida. Amados hermanos, fieles hasta el final, la victoria es de los valientes, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Reavivamiento, reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Israel, y porque todo esto ha de acontecer, prepárate para el encuentro con tu Dios. Maranata, Cristo ya viene. Amén, amén, gloria a Dios. Hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Déjenme decirle de que estaba viendo el YouTube y bueno, se dijo que empezábamos, ¿verdad? Exactamente a la hora 7 de hora de Nueva York, y mucha gente estaba media hora antes, hermano. Gloria a Dios, porque muchos hermanitos lo aprecian mucho. Y pues como usted dijo, ¿verdad? Muchísimo tiempo que no lo teníamos a usted ya en en esta cadena. Pero ahora, si Dios lo permite, ¿verdad? Usted pueda entrar más seguido. Y quería pues darle las gracias, ¿verdad? Por la invitación que se le hizo, y espero que siempre esté con nosotros. Y a la vez, hay muchos hermanitos que quizás no sé, se han retirado. ¿Qué usted le podría decir a nuestros hermanos? Si es bueno, no sé, como ir a otro lado, o en fin, o no sé, ¿qué podría usted decirle a los hermanos, verdad? Hay algunos hermanitos que sí se han ido a otros lados. Los extraño, yo los he estado llamando para que estén con nosotros. Pero quizás necesitamos, ¿verdad? Como algo que nos digan, necesitamos que nos hablen. No sé, ¿qué usted podría decirle a nuestros queridos hermano Pastor Robles? Querida hermana, no permitamos que en el zarandeo nosotros seamos echados de lado y que se quite nuestro candelabro. Nosotros vamos a pasar por situaciones donde tendremos que dar cuenta de nuestra fe, posiblemente sin tener al hermano o a la hermana a mi lado. La vida cristiana no es concepto, la vida cristiana no es institución, la vida cristiana es relación. Nos apena los hermanos que tal vez han claudicado, los hermanos que se han descarriado. Tal vez algunos no se han descarriado y simplemente se han desanimado un tanto. Que no pase con usted, que no se repita esa experiencia. Manténgase en el fervor de Dios, buscando su voluntad y recibiendo de Él instrucción diariamente. Pero no se deje afectar por los que se han ido, por los que se han desanimado, por los que han quedado de lado en el camino. Elena White vio a la compañía de adventistas de la última etapa y los vio cruzar por un sendero estrecho y muchos caían al precipicio. Eso estaba profetizado que iba a ocurrir. Estaba profetizado que iba a ocurrir. Les animo en el nombre del Señor a seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, pastor. Le agradezco. Me gustaría tal vez al final de tener una oración de bendición por todos los hermanos, si ustedes me lo permiten. Claro, pastor. No, usted tiene el tiempo todavía, usted tiene mucho tiempo, pastor, si usted quiere estar con nosotros todavía. Vamos a hablar con nuestro Señor. Y así le decimos: Padre amante, Dios bueno, que habitas en su morada santa y está en el trono, el lugar santísimo, y a su Hijo Cristo, que murió por nosotros y defiende el caso de su pueblo. Señor, humildemente y por fe entramos al lugar santísimo a través
de su Hijo amado Cristo, el Señor, para agradecerle el privilegio grande que nos das de todavía estar en sus caminos. Gracias, Padre Santo, por su bendita palabra. Gracias por el plan redentivo concebido antes de que el mundo fuese. Porque Cristo murió en favor nuestro y en lugar nuestro. Y también resucitó para que tengamos esperanza. Y por la defensa que hace de nuestro caso en el lugar santísimo. Y porque se apresta a venir en majestad y gloria con miríades de ángeles para buscar al pueblo que hizo con usted, Señor, pacto con sacrificio. Aquellos que aplicaron los beneficios del Calvario y aceptaron esa sangre sustitutiva, expiatoria. Y hoy, Señor, estamos en el redil, glorificamos su nombre, pero entendemos que falta mucho por hacer y queremos que con su gracia nos cubra, que perdones nuestros pecados, nuestros muchos pecados, nuestro descuido, Señor, nuestra indiferencia para con el mensaje, nuestra apatía, nuestro apego a las cosas mundanales, a las tradiciones del mundo. Cuide a su pueblo, especialmente en estos días, el mes de diciembre, fiestas, mundanalidad, sensualismo, orgías, comelonas, desenfreno, violación a los principios de la salud, ambiente mundanal, secular. Libre a su pueblo, Señor, de este paganismo, que no nos contaminemos con Roma, con Babilonia, con Egipto, que seamos fieles a sus principios aunque no nos estén mirando, pero el ojo escrutador de Jehová lo mira todo, y el ángel anotador está allí pendiente de nuestros actos. Cuide, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones que forman hábitos y eventualmente forman el carácter, y que tengamos un carácter como el de Cristo, para que pronto podamos ser transformados a su imagen y semejanza. Gracias porque vivimos en la época en que estamos mirando las grandes señales de la cual hablaba la profecía. Gracias porque es una temporada que quisieron haber visto Daniel, Jeremías, Ezequiel y los apóstoles y el vidente Juan. Gracias, Padre, porque nos has dado este privilegio. Permítanos representarle fielmente como luminarias en un mundo lleno de oscuridad. Reprenda al enemigo de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestro entorno. Bendiga a mis hermanos que están en diferentes puntos de Latinoamérica, mis hermanos que están en los Estados Unidos, mis hermanos que están en el Caribe, Señor. Que una sombrilla de bendición esté sobre nosotros. Necesitamos, Señor, de usted. Necesitamos comer su carne, beber su sangre, que nos podamos sentir completamente arrobados con su presencia. Denos su Espíritu Santo, denos la compañía de los ángeles. Oh Señor, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Reproduzca la imagen celestial en nuestras vidas. Ayúdenos a realizar las reformas y reavivamientos necesarios. Reavivamiento y reforma en el Santo Sábado, en la manera de observar el Santo Sábado. La vestimenta, el alimento, la educación, nuestras conversaciones, nuestras miradas. Todo, Señor, debe ser transformado. Háganos un santuario suyo. Denos la victoria. Oh Padre Santo, se acercan días aciagos, tremendos, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Salve a su pueblo, Señor. Permita que los hermanos puedan entender el mensaje de la verdadera educación. Que le obedezcamos a usted, que podamos creerle a usted. Abra los caminos para muchos que quieren salir de las grandes urbes y todavía, Señor, están bajo la sujeción del faraón,
construyéndole ladrillos al faraón, sometidos al plan mundial de globalización, obedeciendo al dragón en todas sus partes. Oh Señor, rompa en el nombre de Cristo y con su gran poder esas cadenas que nos oprimen. Difícil salvarse en las ciudades, lo sé por experiencia, difícil vencer el pecado, difícil tener un carácter como el de Cristo. Reprenda al enemigo y abra puertas amplias como abrió ese mar rojo, como detuvo ese Jordán, Señor, para que entraran a tomar Jericó y por ende a la tierra prometida. Denos vislumbre de su poder, lo necesitamos, Señor, y clamamos por eso con ayuno y oración. Mire la apostasía del llamado pueblo adventista, de este movimiento adventista corporativo, pero también la apostasía de un grupo de hermanos llamado Verdad Presente, que somos teóricos. Señor, reprenda al enemigo, sacúdanos, y si es necesario, háganos esa cirugía espiritual para que con humildad, con mansedumbre, escuchemos su voz y que la voz de reprensión y de reproche no se interprete como crítica o murmuración, porque eso es lo que produce un zarandeo. Al contrario, que digamos: Señor, me has hablado, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Trabaje en mi vida, transfórmeme y hágame semejante al Altísimo. Gracias, Padre, por esta intervención en esta hora. Permítanos mirar y entender que ha sido un pecador, un hombre mortal el cual ha hablado. Pero si usted en alguna forma, Señor, me ha usado y se ha hallado gracia en sus ojos, que sea para gloria de su nombre y para alcanzar alguna vida, para que su nombre sea engrandecido y se produzca la justificación por la fe, que es la obra de Dios, que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por éste lo que él no puede hacer por sí mismo. Su espíritu en nuestras vidas es nuestra mayor necesidad, y sea todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza al Padre y al Cordero, ahora y siempre, por fe y humildemente, y con el perdón de nuestros muchísimos pecados de omisión y de comisión. Entramos, Señor, al lugar santísimo a través y por los méritos del que nos creó, del que murió por nosotros para redimirnos, del que nos defiende en el lugar santísimo y del que pronto vendrá en gloria a buscar un pueblo santo. En el maravilloso, glorioso y poderoso nombre de Cristo el Señor, elevamos esta oración y decimos amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Maranata, Cristo ya viene.